La Guerra Fría fue un conflicto global entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque nunca se enfrentaron directamente en el campo de batalla, liberaron una lucha ideológica, política y militar que definió el siglo XX. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se originaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Guerra Fría. 1. Diferencias ideológicas, capitalismo de parte de Estados Unidos y comunismo de parte de la Unión Soviética. 2. El miedo a una guerra nuclear, lo que ocasionó una carrera armamentista entre estas dos potencias. 3. Reparto de Europa. La URSS estableció regímenes comunistas en Europa del Este, mientras Estados Unidos promovía democracias liberales en Occidente. 4. La doctrina Truman y el Plan Marshall. Estados Unidos buscó frenar la expansión comunista con ayuda económica y militar. Durante más de 4 décadas, la Guerra Fría se manifestó en conflictos, crisis y alianzas estratégicas. Bloqueo de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas, controladas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Unión Soviética. En 1948, esta última bloqueó todos los accesos a Berlín Oeste para presionar a los aliados. Como respuesta, Estados Unidos organizó un puente aéreo que abasteció la ciudad durante casi un año. En 1949, la Unión Soviética se vio obligada a levantar el bloqueo. Construcción del Muro de Berlín. En 1949, más de 2 millones de personas huyeron de Alemania Oriental hacia Berlín Occidental. Para detenerlo, el gobierno comunista de la República Democrática Alemana, con apoyo soviético, construyó el Muro de Berlín el 13 de agosto de 1951. Dividió la ciudad durante casi 30 años y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. La Guerra de Corea. Corea fue dividida tras la Segunda Guerra Mundial en dos, el norte comunista y el sur capitalista. En 1950, Corea del Norte invadió el sur. Estados Unidos y la ONU intervinieron y el conflicto duró 3 años. En 1953 se firmó un armisticio, pero no un tratado de paz, por lo que técnicamente ambos siguen en guerra hasta hoy. La frontera quedó en el paralelo 38. La Guerra de los Misiles. Fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1962, provocado por la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, se resolvió con un acuerdo. La URSS retiró los misiles y Estados Unidos prometió no invadir Cuba. La Guerra de Vietnam. Fue un conflicto entre Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, que buscaba frenar la expansión del comunismo. Duró desde 1955 hasta 1975 y causó millones de muertes. La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por dominar la exploración del espacio, y comenzó con el lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957. Culminó con la llegada del hombre a la Luna por parte de Estados Unidos en 1969. La Guerra Fría tuvo una fuerte repercusión en América Latina, donde Estados Unidos intervino para evitar el avance del comunismo. Aquí 4 puntos a destacar. 1. La Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro instauró un régimen comunista y enfrentó a Estados Unidos. 2. Golpes de Estado y dictaduras. En Chile, Pinochet, Argentina, Brasil y otros países, Estados Unidos apoyó regímenes militares para frenar el comunismo. 3. El movimiento estudiantil de 1968. En México se enmarcó dentro del contexto de la Guerra Fría. El gobierno mexicano reprimió el movimiento por temor a la influencia comunista. 4. Las guerrillas en América Latina. Movimientos como los sandistas en Nicaragua y las FARC en Colombia nacieron inspirados por la Revolución Cubana. La Guerra Fría terminó con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la discusión de la Unión Soviética en 1991. Algunas de sus consecuencias fueron El comunismo en Europa del Este. Surgimiento de Estados Unidos como única superpotencia. Nuevos conflictos globales basados en el terrorismo y la economía. Legado de la inestabilidad en países que vivieron dictaduras y conflictos armados. La Guerra Fría marcó el destino del mundo moderno. Aunque el conflicto terminó, sus efectos aún se sienten en la política internacional y en América Latina.